Miguel era un niño de 10 años conocido por su crueldad. Experimentaba un placer perverso atormentando a sus compañeros de clase, difundiendo rumores, robando bocadillos e incluso rompiendo juguetes ajenos. Parecía faltarle una pizca de remordimiento o empatía, como si el dolor de los demás alimentara su alma oscura. Era una tarde nublada de otoño cuando sucedió algo terrible. Joao, un niño de 10 años, jugaba solo en el parque cercano a su casa. Le encantaba explorar los rincones más escondidos del parque, imaginándose un aventurero en una tierra desconocida. Ese día, sin embargo, algo fue diferente. El aire estaba pesado y reinaba un silencio inquietante a su alrededor. Miguel apareció de repente, siempre que había oportunidad de causar sufrimiento a otros, no lo dudaba. Sus ojos brillaron con fría malicia mientras se acercaba a John. Joao sintió un escalofrío por la espalda al ver acercarse a Miguel, pero intentó no mostrar miedo. Intentó ignorarlo y continuar con su juego, pero Miguel no estaba dispuesto a dejarlo solo. Empezó a provocar a Joao, empujándolo y haciéndole comentarios crueles. Joao intentó alejarse, pero Miguel insistió. La situación rápidamente se agravó. Miguel, en un ataque de furia, agarró el brazo de Joao y, con una fuerza inesperada para un niño de su edad, se lo retorció brutalmente. El crujido del hueso al romperse fue horrible, seguido del agudo grito de dolor de Joao. Cayó al suelo sujetándose el brazo inútilmente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Miguel observó la escena por un momento, con una sonrisa cruel en los labios, antes de salir corriendo, dejando a Joao solo y herido. El dolor era insoportable y el miedo a estar allí solo, vulnerable, solo empeoró la situación. Joao sabía que necesitaba ayuda, pero se sentía incapaz de hacer otra cosa que llorar. Pasaron minutos que parecieron horas hasta que una señora que paseaba a su perro encontró a Joao. Con cuidado, llamó a una ambulancia y se quedó a su lado, tratando de consolarlo hasta que llegó la ayuda. Joao fue llevado al hospital, donde los médicos confirmaron la fractura y comenzaron a tratar su brazo. Mientras estaba en el hospital, con el brazo inmovilizado, Joao no podía dejar de pensar en Miguel. ¿Cómo podía alguien de su misma edad ser tan cruel? Sabía que nunca olvidaría ese día y el sonido del hueso rompiéndose, sonido que haría eco en sus pesadillas por mucho tiempo. En una tarde nublada y fría, María, una niña de 11 años, caminaba lentamente por la calle adoquinada, regresando de la escuela. Era una niña tímida, de ojos grandes y curiosos, siempre escondidos detrás de su largo cabello castaño. Su corazón estaba pesado por las preocupaciones de la escuela y los susurros maliciosos de algunos compañeros. Miguel, con su carácter agresivo y temperamental, siempre estaba buscando problemas. Ese día, algo era diferente en él, una inquietud más intensa de lo habitual. Esperó a María en un rincón desierto, donde las sombras de los árboles se extendían como garras sobre el suelo. Al pasar María, Miguel salió de su escondite, bloqueándole el paso. Había una furia irracional en sus ojos. Sin decir una palabra, avanzó hacia ella. María intentó alejarse, pero Miguel la agarró con fuerza. Podía oler su ira, un olor agrio y sofocante. En un acto de pura violencia, Miguel levantó una piedra que había encontrado en el suelo y la golpeó con fuerza en la cara de María. El impacto fue brutal. María cayó al suelo y su rostro se convirtió en una pintura de dolor y sangre. El dolor era insoportable y sentía como si la oscuridad se la estuviera tragando. Los gritos de María resonaron en la calle vacía, pero no había nadie para escucharlos. Miguel, en un momento de lucidez o quizás de arrepentimiento, dejó caer la piedra y corrió, desapareciendo en la niebla que empezaba a formarse. María se quedó allí, sola y ensangrentada, sus lágrimas se mezclaban con la sangre que corría por su rostro magullado. Cuando finalmente fue encontrada por un hombre que pasaba por allí, la vista fue devastadora. María fue llevada de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon por reparar el daño físico, pero nadie pudo curar las cicatrices emocionales que dejaría el ataque.
Era un día de viaje escolar y la clase de Miguel estaba visitando un antiguo museo en el centro de la ciudad. La estructura del edificio era una mezcla de arquitectura moderna y gótica, con pasillos oscuros y habitaciones llenas de artefactos históricos. Miguel, como siempre, buscaba nuevas víctimas para sus maliciosas travesuras. Después del almuerzo, a los estudiantes se les permitió explorar el museo en grupos pequeños. Miguel, aburrido de sus compañeros, decidió aventurarse solo. Al pasar un cartel que decía prohibido el paso, una sonrisa traviesa se formó en su rostro. Abrió la puerta y encontró un ascensor viejo, de esos con puertas de malla y un panel de control con botones gastados. Sin pensarlo dos veces, Miguel subió al ascensor y presionó el botón del último piso. Las puertas se cerraron con un crujido aterrador y el ascensor empezó a subir lentamente. De repente, con un sobresalto, se detuvo entre pisos. Las luces parpadearon y una sensación de malestar se apoderó de Miguel. Presionó frenéticamente los botones, pero el ascensor no se movía. Fue entonces cuando notó algo extraño en el reflejo del espejo polvoriento en la pared del ascensor. Un hombre moreno y de aspecto cadavérico estaba parado en un rincón del ascensor. Llevaba un traje viejo y sus ojos eran dos cuevas oscuras y sin vida. Miguel se dio vuelta rápidamente, pero el hombre no estaba. Su corazón se aceleró. ¿Quién está ahí?, gritó Miguel, tratando de parecer valiente. Una risa fría y siniestra resonó en el ascensor. El hombre en sombras apareció de nuevo, esta vez más cerca. Miguel sintió que el aire se enfriaba y un olor a humedad invadió sus fosas nasales. La figura señaló a Miguel y su voz parecía venir de lo más profundo del abismo. ¿Crees que podrás escapar de las consecuencias de tus acciones, muchacho? Miguel intentó gritar, pero su voz no le salía. Sintió una fuerza invisible apretarse alrededor de su cuerpo, como si unas manos fantasmales lo estuvieran agarrando. Las luces del ascensor parpadearon violentamente y el hombre se acercó cada vez más. Todos los que lastimaste, todas las lágrimas que causaste, ahora es tu turno de sentir dolor. El ascensor comenzó a encogerse y las paredes se acercaron lentamente. Miguel estaba atrapado, el terror se filtraba en cada fibra de su ser. Sintió el calor del frío aliento del hombre en su rostro. Desesperado, Miguel comenzó a llorar, pidiendo disculpas, prometiendo cambiar, pero sus palabras se perdieron en el vacío. La figura sombría extendió la mano y tocó la frente de Miguel. Inmediatamente, Miguel fue transportado a una vívida pesadilla. Vio a cada una de sus víctimas, con sus rostros distorsionados por el miedo y el dolor. Sintió cada golpe, cada insulto, cada lágrima que había provocado. Fue un tormento sin fin. Entonces, tan repentinamente como empezó, todo se detuvo. Miguel despertó tirado en el suelo del ascensor, las puertas abiertas y la luz del sol entrando. Se levantó temblando y salió corriendo, sin mirar atrás. Sus compañeros y profesores lo encontraron pálido y sin aliento, sin poder explicar lo sucedido. A partir de ese día Miguel nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en un chico tranquilo, amable e introspectivo. El terror que vivió en el ascensor cambió su vida para siempre. Y aunque nadie sabía lo que realmente pasó, Miguel sabía que el hombre oscuro siempre estaba al acecho, recordándole lo que podría pasar si volvía a ser cruel. La leyenda del ascensor del museo se ha extendido y muchos creen que el espíritu vengativo sigue ahí, esperando a los de corazón oscuro. Y Miguel, ya adulto, nunca regresó al museo, temiendo que el hombre en la sombra estuviera esperando un encuentro final.